Existen tres funciones y tres órganos de gobierno en que éstas se depositan. De tales, es de interés para nuestra materia la función administrativa y de gobierno, también denominada función ejecutiva. En este video trataremos cuál es la característica que diferencia en esencia al ejecutivo de las funciones legislativa y judicial. La función ejecutiva recibe este nombre porque tiene la cualidad de inmediatez, a diferencia de la función legislativa o de la jurisdiccional. La función ejecutiva es inmediata porque sus órganos se encuentran facultados con sus propios instrumentos y reglas de ejecución. Por lo tanto, no requieren de otro órgano para válidamente ejecutar los actos que emiten hasta conducirlos a sus últimas consecuencias legales. Todos los ejemplos que se pueden brindar respecto a las consecuencias legales extremas de la función ejecutiva ante la rebeldía en acatar el mandato de la autoridad conllevan el empleo de la fuerza pública, que se ha depositado en la administración del propio Estado precisamente para los casos de rebelión. Las dependencias del Ejecutivo que se especializan en hacer cumplir los actos del poder público mediante el empleo de la fuerza pública se encuentran obligadas a acatar estrictamente las reglas de procedimiento administrativo que moderan su actuar al someter al rebelde, de tal manera que la aplicación de los elementos que permiten actuar la fuerza del Estado sean siempre proporcionales a la resistencia del sujeto que inobservó la ley, evitando los excesos y las indebidas violaciones a los derechos humanos cuando el rebelde es sometido a actuar conforme a derecho. Por lo tanto, los actos que la administración pública tenga que producir para que se hagan cumplir con inmediatez sus decisiones no deben transgredir los derechos del ciudadano sometido por exceso de aplicación y tampoco deben violar los derechos del gobierno y el resto de la sociedad porque sean demasiado tenues, sino que en todo caso deben ejecutarse en estricta observancia y proporción aportadas por la ley. La inmediatez no es una cualidad ni de la función legislativa ni de la judicial, porque a estas últimas siempre requieren el auxilio de un órgano de la función ejecutiva para hacer acatar al más rebelde la consecuencia de las disposiciones y decretos que deriven tanto de la obra legislativa del pueblo depositada en el Congreso, así como de los fallos emitidos por los tribunales. Por lo tanto, la inmediatez es una de las características que el derecho reconoce al Ejecutivo a través de las normas que lo regulan. La inmediatez de la función ejecutiva asegura al pueblo que las leyes que éste ha producido mediante el sistema democrático serán aplicadas hasta sus últimas consecuencias por el Ejecutivo. La inmediatez también garantiza al pueblo que el Ejecutivo asistirá a la función judicial cuando se tengan que hacer valer los fallos definitivos del Poder Judicial en que quedó consignada la verdad legal. Y finalmente, la inmediatez para el propio Poder Ejecutivo implica que éste pueda satisfacer directamente y de forma continua y sucesiva el servicio público sin necesidad de detenerse para solicitar la anuencia de otro órgano, sino simplemente reuniendo los requisitos que disponen las leyes o los fallos contenidos en las sentencias. Ejemplos de actos de afectación inmediata son una multa de tránsito, una clausura, el desarrollo de la actividad educativa o un embargo precautorio fiscal. Por lo tanto, la inmediatez, es una de las principales características de los órganos ejecutivos, aunque igualmente los órganos ejecutivos brindan en unos casos servicio público y en otros realizan actos de gobierno. La inmediatez, por lo tanto, es una cualidad intrínseca del Ejecutivo, sus órganos y sus organismos, y es empleada para que se garantice la eficacia de los actos de la administración
y la ejecución de los servicios públicos que a ésta corresponden. La inmediatez también permite al Ejecutivo desarrollar una clase especial de actos administrativos denominada actos de gobierno. Los actos de gobierno son una clase especial de actos administrativos porque se trata de declaraciones de voluntad que emite el Ejecutivo con características protocolarias, consecuentemente solemnes, y que evidencian la potestad soberana del Estado mexicano, así como el control y rendimiento de cuentas del representante del mismo Estado ante el depositante de la soberanía que es la Cámara de Diputados. Ejemplos de actos de gobierno son la presentación del informe de gobierno, la presentación y recepción de cartas credenciales de cónsules y embajadores extranjeros, la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, el rendimiento de cuentas ante el Congreso, la presentación de propuestas de funcionarios superiores como ministros de la Corte al Senado, entre otros ejemplos que permiten el funcionamiento político estructural del gobierno, incluida la función legislativa y la judicial. Pero los actos de gobierno no implican con su relación un servicio directo, sino solo la posibilidad de que el servicio se pueda brindar, continuar o supervisar, o que mediante ellos el presidente provea recursos humanos a la estructura de gobierno en aquellos órganos en que lo mandata así la Constitución. Todos los anteriores, actos inmediatos y actos de gobierno, son actos administrativos y se encuentran todos bajo el estudio y análisis científico del derecho administrativo. Estos actos, por lo tanto, son el objeto de estudio de esta rama del derecho público y también, como se deduce, el derecho administrativo tiene como principal sujeto de estudio, regulación y vigilancia al titular de la función ejecutiva, sus órganos y organismos subalternos en el cabal cumplimiento y ejecución normativa de esos mismos actos. Espero este video que ahora te comparto y en el cual se expone cuál es la principal característica que distingue a la función ejecutiva te sea de utilidad. Te invito a dejarme un comentario justo debajo de este video o tus dudas a propósito de enriquecer mi trabajo. Igualmente me gustaría mucho que me pudieras regalar un like en caso de que este trabajo te sea de utilidad. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y te deseo un excelente día. Hasta luego.